de enfermedades por contagio o por origen sexual. Dentro de la especialidad de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, los especialistas tenemos una importante cantidad de información que aportar en lo que es un informe pericial. Hoy en día está plenamente extendido y es plenamente conocido el origen de estas enfermedades. Por lo tanto, nos movemos en una situación muy diferente a la de hace algunas décadas. En una pericia, en un informe pericial, muchas veces es necesario realizar un estudio de imputabilidad, de relación entre lo que es la causa y el efecto. Y en esos casos a veces nos apoyamos en estudios de laboratorio, en estudios de investigación de laboratorio. Es de interés señalar que muchas veces el informe pericial nos viene solicitado por un contagio accidental, en situaciones incluso en determinados ámbitos. Otras veces nos viene con una carga penal clara y muchas veces está dicho informe muy en relación con lo que serían malos tratos o violencia de género. Es por lo tanto de necesidad hacer un estudio de la producción del contagio. Si es posible, determinar el momento causal y posterior evolución. En ocasiones esto lo podemos realizar mediante los estudios inmunológicos que nos van a determinar aproximadamente el tipo de enfermedad. Otras veces va a ser necesario estudiar determinado tipo de cepa bacteriológica para hacer una discriminación más precisa en el supuesto de que se argumente un posible contagio intencional. A la vez de todos estos procesos, de interés señalar aquellos casos en los que se ha evitado intencionadamente cierta protección para provocar lo que se contagie. Aquellos casos en los que ha sido justamente lo distinto, ha sido una imprudencia lo que ha generado el contagio. De cualquier forma, tenemos que valorar los daños a la persona, aquellas consecuencias en esta persona, en la persona que ha sufrido el contagio y lo que va a repercutir en su vida, haciendo una valoración detallada de todos estos aspectos, que después tendremos que ratificar y determinar el acto del juicio, en el cual es obligado esclarecer aquellas lagunas de duda o aquellos puntos de controversia. Es, por lo tanto, un ámbito de la pericia que implica una sofisticación y una especialización. Y en el cual tenemos que intentar conseguir en lo posible un soporte de laboratorio. En lo posible un soporte de laboratorio que nos permita la contundencia de establecer el nexo causal, la relación entre el momento del
contagio, entre el momento del daño, el efecto de este y las consecuencias que la persona tiene como consecuencia de dicho contagio.